Muchísimas bendiciones del Señor. Buenos días a todos aquellos que van a comenzar a conectarse a esta transmisión, a este tiempo. Para nosotros un día de reflexión, un día de meditar en el Señor, ver nuestro Santo Domingo y nuestro país en la forma en la que en este momento queda después de un disturbio tropical. Llamaba mi atención fuera de cámara el hecho de que muchas veces se nos da alerta a nosotros de huracanes. Sin embargo, algo que pareciera ser simple ha ocasionado tanta tristeza y tanto daño en nuestro país, lo que me hace inmediatamente comenzar este tiempo en oración, pidiéndole a ustedes que su corazón y su disposición en este momento sea para orar. Orar no solamente por lo que está pasando, sino por la necesidad que tenemos de que Dios prepare nuestro corazón para todo lo que viene, que nos dé las fuerzas necesarias, el entendimiento correcto para nosotros poder, como hijos de Dios, atravesar lo que sea que Dios determine, pero con un corazón y una fe que de verdad agrade a Dios. Sabemos que no todo tipo de fe agrada a Dios, hay una que sí agrada a Dios, y esa es la que yo quiero orar en este momento por toda eclesía y por todos aquellos que luego van a estar viendo esta transmisión. Abba Padre, en esta mañana nuestro corazón se acerca a ti de manera congregacional, como cuerpo de Cristo nos acercamos. Tu gracia ha estado sobre cada uno de nosotros, tus hijos en este país, aquellos a quienes tú les has extendido mano de gracia, de favor y de misericordia. Hoy tienen la oportunidad de ver un nuevo día. Aquellos que en tu voluntad perfecta determinaste que partieran, sus familiares hoy están en luto, están en dolor. Te pedimos, Dios, que tu mano de gracia, tu mano de consolación, tu mano de favor sea sobre esas familias. Te rogamos por aquellos, Señor, que salieron ayer en la mañana a sus labores y no pudieron regresar a casa. Que sus familias puedan entender que el Señor Dios es soberano y gobierna por encima de toda situación y circunstancia. Que sus corazones sean guardados y protegidos ante el dolor que van a experimentar y están experimentando. Que la consolación y el abrazo de tu Espíritu Santo sea sobre ellos de una manera peculiar, particular, real, genuina, donde tú abraces sus corazones entristecidos. Ayúdanos a nosotros a poder ser capaces de ser compasivos hasta el punto de que nuestros corazones experimente tristeza con aquel que está triste, que sepa llorar con aquel que llora, que sepamos entender el momento de aflicción de cada quien sin querer apresurar sus tiempos de salida, sino que nosotros podamos estar con ellos a través del trayecto. Mientras esto acontece, te pido que nosotros, tus hijos, los que estamos en este país, empecemos a ser apercibidos, empecemos a mirar con entendimiento, empecemos a mirar con sabiduría, empecemos a comprender que la vida es tan pasajera y que el entendimiento de lo eterno puede cambiar en un momento determinado nuestra perspectiva, nuestra intención, hasta la destreza con la que nosotros hasta el día de hoy hemos trabajado. Ruego que nuestro Señor Jesucristo sea formado en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que va a escuchar y cada uno de aquellos que se van a tener que enfrentar a sí mismo con tal de ganar el conocimiento supremo y la mayor excelencia de conocerte a ti. Esto te lo pido creyendo, Abba, que tú en medio de nosotros nos llevas a comprender a nuestro Señor y a este crucificado, a este revelado, no solamente desde la cruz, sino desde el lugar a donde en este momento se encuentra sentado en el trono, rodeado de una luz, rodeado de tanta gloria, pero aún con ojos de misericordia, con marcas en sus manos y en sus pies, que siempre nos recordarán que para Él estimar el ser Dios no fue algo tan valioso para dejarnos muertos en delitos y pecados, sino que supo despojarse a sí mismo, quitarse su gloria, quitarse su deidad, quitarse su poder para habitar en la contexción humana, Señor. En eso
a mí me es muy difícil de entender a veces. Cómo dejó lo que era para volverse nosotros y caminar en medio de nosotros de tal forma que su amor jamás dejó de ser, su gracia jamás dejó de extenderse y su verdad jamás dejó de ser explicada y predicada, con tal de llevarnos a nosotros de vuelta a los brazos del Padre. Hoy te pido que tu palabra pueda llevar un mensaje claro, simple y eficaz de prepararnos para tu regreso. Que todos aquellos que están en sus hogares puedan tener la atención necesaria para comprender el tiempo en el que estamos. Y a través de tu palabra que va a ser leída, dame de nuevo para que cuando ellos las escuchen pueda producir en ellos, Dios, lo que requiere para que sus vidas sean guiadas en la verdad que es Cristo Jesús, nuestra esperanza. Y de esta manera nosotros como iglesia decimos amén a aquellos que nos están escuchando. No puedo ver comentarios, no sé si hay manera de poder ver comentarios. No puedo mirar aún a ninguno, pero agradezco al Señor por todo el equipo de Eclesia, por aquellos que se reportaron como sanos, por aquellos que reportaron pérdidas, por aquellos que reportaron cómo estaban en sus casas. Hemos estado en un periodo de tiempo de oración, de reflexión y ahí vemos a Perla ya conectada. Agradecemos al Señor por sus muchas misericordias. Hoy quiero hablarles a ustedes del llamado a prepararnos. Ahí veo a Jackie, a Iseli, bendiciones, la familia ya está haciendo presente. Yo quiero que usted preste atención. El Señor ha estado tratando conmigo una palabra que tiene un efecto para mí no solamente liberador. Ahí está Pastora Reina, por fin dio señales de vida. Anoche nos tenía inquietos, pero gracias al Señor, gracias Paul, cada uno está conectándose. Quiero hablarles a ustedes de la preparación. Quiero hablarles a ustedes de lo que Dios ha estado hablando conmigo y espero que sus vidas puedan ser edificadas. Primero quiero que vayamos a Oseas 6. Detenidamente vamos a leer la palabra del Señor en la traducción viviente. Nueva traducción viviente es la manera en que quiero hoy proyectar la palabra del Señor. Quiero que vea usted con detenimiento o escuche también con detenimiento. La palabra del Señor dice, en este llamado que Dios le hace al profeta para su pueblo, se alcanza a ver no solamente letras, sino se alcanzan a ver emociones, se alcanza a ver intención, alcanza a ver hasta desesperación. Fíjense cómo el profeta escribe para nosotros ahora y para ellos en aquel entonces. Dice, vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. El verso 2 sigue diciendo, dentro de poco tiempo Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. El verso 3, quiero que usted le preste una atención especial, porque fíjese cómo el profeta exclama, oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá, tan cierto como que viene el amanecer, llegan las lluvias a comienzo de la primavera. Y el verso 4 es donde yo quiero que usted se detenga. Fíjense que usted logra observar en esta escritura. El profeta dice, oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes? Pregunta el Señor. Pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. Cuando usted alcanza a ver esto, usted ve no solamente a un profeta comunicando el mensaje, sino el corazón de Dios. Ponme Oliver, por favor, a un lateral y exactamente, déjame así. Fíjense cómo el profeta en esta escritura no solamente comunica lo que Dios dice, sino el sentimiento de Dios a través de lo que está diciendo. Él dice, ¿qué debo hacer con ustedes? ¿Qué pasó con este pueblo? Pueblo encargado no solamente de conocer a Dios, sino mostrarlo a toda una nación y a toda la humanidad. Nos encontramos en esta parte del tiempo
en este momento en la era donde el profeta Oseas recibe de Dios ese día un llamado de atención, donde le está diciendo al pueblo que se vuelvan, y el profeta se incluye, el profeta dice, mire, vamos a volvernos al Señor. Ciertamente Él nos despedazó. Él no le estaba atribuyendo aquellos acontecimientos difíciles de la vida del profeta y de la vida del pueblo a nadie, a ningún otro, porque Él tenía un entendimiento grande de lo que era Dios supremo y soberano sobre su pueblo. A veces, hermanos, nosotros como hijos de Dios no tenemos capacidad de entender que todo lo que Dios permite en este tiempo y en este momento, igual que en aquel entonces, justamente se aplica esta verdad, donde el Dios del cielo le está diciendo al profeta, dile que fui yo que lo despedacé, que yo mismo es el que los voy a sanar porque yo fui quien los hirió. Ellos no le atribuyeron a nadie lo que Dios estaba haciendo. Ellos le atribuyeron a Dios, o el profeta le atribuyó a Dios lo que Dios estaba haciendo en su pueblo. Y esto es muy importante, porque en el momento que aceptamos la corrección de Dios a nuestra propia vida, se abre una ventana, se abre una puerta espiritual tan grande para poder ver lo que nos ha cegado. Nosotros muchas veces somos cegados por nosotros mismos, y detrás de lo que vivimos, de lo que las personas hacen, de lo que sentimos y experimentamos, anulamos la poderosa mano de Dios para hacer justamente lo que Él ha dicho. Yo los voy a vendar, yo los voy a sanar porque fui yo que los herí. Y en este versículo 4 hay algo que llama mucho mi atención, y es a lo que yo creo que Dios hoy nos quiere llevar. ¿Dónde nosotros vamos a dirigir nuestra mirada en el tiempo en el que estamos? No es noticia de último minuto que estamos anunciando la venida de Cristo desde hace más de 2000 años. Lo que puede provocar el efecto del cuentecito aquel del pastorcito que decía, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, y acostumbrarnos a escuchar que Cristo viene puede ser muy bueno, pero también puede ser muy malo, porque eso trae como consecuencia que perdamos esa necesidad de velar y de estar en espera. Es tanto lo que hemos escuchado decir que Cristo viene, que ya simplemente no es más que un mensaje que para nosotros muchas veces no representa ningún tipo de alerta para percibirnos, sino simplemente algo para ser anunciado y dicho como parte de un lenguaje cristiano que hemos aprendido. Le estoy dando espacio a tu cerebro para que tenga claro lo que estoy hablando. Hemos oído mucho Jesús viene, y algunos me temo que no se están preparando como deben de prepararse. Tristemente, nosotros siempre tenemos que ver un acontecimiento que nos haga detenernos a reflexionar. Y pienso que no debería ser así, mis hermanos. Pienso que deberíamos tener la capacidad y la inteligencia espiritual para entender que no debemos volvernos a Dios por acontecimientos, sino porque es el bien de nuestro ser, es la plenitud de nuestra vida. Fíjense que cuando el profeta en el verso 4 encara, lo que está diciendo aquí es, para mí, lacerante, pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana. Es tan preocupante ver a un pueblo que tiene tantas señales del Dios vivo, que tiene tanto testimonio, que tiene tantos recuerdos, que tiene tantas historias. Si comenzamos hoy a hacer un poquito de historia del pueblo de Israel, no pararíamos. Desde que Dios comenzó a tratar con ese pueblo, tenemos historia que contar, tenemos testimonio que hablar, tenemos canciones que cantar, pero pareciera ser que sigue pasando lo mismo, donde el amor de nosotros hacia Dios se desvanece tal cual la niebla en la mañana. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de caminar a través de la niebla, pero la niebla se hace muy densa en horas de oscuridad y a veces en horas del día, en ciertos territorios. Pero cuando la niebla se dispone a irse porque la luz llega, es impresionante cómo deja de aparecer. Y es lo que el profeta le está diciendo a Israel y a Judá. Israel, fíjense que aquí Dios no le habla a Jacob, le habla ya a un pueblo que tiene evidencia de que Dios ha estado trabajando en su vida de manera personal y particular. Israel es el pueblo a quien Dios le cambia el nombre. ¿Cuántas veces Dios ha cambiado nuestro nombre? Y el amor de Dios en nuestra vida se ha dispersado igual que una niebla, justamente por una situación, por un descontento, por una desaprobación nuestra a algo vivido, por algo en que no estamos conformes. Es que a veces sabemos servir a Dios en el tiempo de alegría, pero no sabemos servirle ni amarle en el tiempo
del cautiverio, en el tiempo del horno de fuego, en el tiempo a donde quizás nuestro corazón tiene que aprender a decir, nos libre o no nos libre, seguiremos genuinamente amando al Señor. Muchos hemos opacado el amor a Dios por el servicio a Dios. Yo creo que el tema de hoy tiene que ver justamente cómo nos vamos a preparar. No podemos seguir siendo preparados para trabajar para Dios sin antes revisar nuestro nivel de amor hacia Dios. Yo creo que justamente estamos ante la cortina de un tiempo que tiene grandes decisiones por hacerse y grandes definiciones que hacerse. Si usted quiere seguir trabajando para un Dios que no conoce, trabajando para un Dios que todavía no sabe realmente si lo ama, de acuerdo a como Dios dice debe ser amado, porque eso es bien importante que usted lo tenga en cuenta. De acuerdo a como Dios dice debe ser amado, usted puede correr el gran peligro de seguir conquistando cosas para usted mismo, pero nada que ver con Dios en verdad. Eso le pasó a un amigo, que cuando Dios me lleve al cielo, yo voy a conocer y voy a tratar de ver si Dios me lo permitiera. Alguien que ha capturado mi atención en estos últimos meses ha sido el apóstol Pablo. Y es el siguiente pasaje bíblico que yo quiero traer a ti, para que lo mires con detenimiento y lo escuches con detenimiento, porque el apóstol Pablo en Filipenses 3 se encuentra, o por lo menos me hace saber a mí, que un hombre que nació en Turquía, un hombre que no estaba en Israel, que no estaba en Jerusalén, que aparentemente no creció, o por lo menos eso pienso, en el lugar a donde se daba la enseñanza, a donde estaban creciendo los maestros, los escribas, los fariseos, donde quiera que Pablo estaba, y se entiende que él estaba en Turquía, o por esa zona por ahí. Pablo ya tenía claramente en su corazón la intención de empezar a adquirir logros. Y esta segunda parte de este mensaje es justamente eso. ¿Detrás de qué vamos? ¿Qué nos qué hemos preparado del viaje? ¿Qué hemos entendido que es valioso para Dios? A veces pensamos que Dios está en una crisis de empleados y está contratando a todo el mundo a diestra y a siniestra porque su reino necesita mucha gente que trabaje para él. ¿Acaso Jesús nos dijo los obreros son pocos? ¿Por qué sería que los obreros eran pocos? Sería porque Dios al final estaba contratando a quien Dios entendía y no a quien quería trabajar para Dios. No es lo mismo que usted se denomine alguien que trabaja para Dios y alguien aprobado por Dios que dice, usted trabaja para mí. Recordemos que Saúl trabajaba para Dios, pero ya Dios lo había desechado. Y muchos de nosotros no hemos tenido a veces la capacidad de entender que estamos siendo desechados por Dios porque nuestro corazón está siendo una fuente constante de cosas que a Dios no le agradan. Y hemos aprendido a vivir con lo que a Dios no le agrada como si a Dios le agradara, porque nos hemos puesto el filtro de la apariencia, el del ego y el del orgullo, el del resultado y el del rendimiento, creyendo que a Dios lo vamos a convencer con lo que hacemos si no hemos dado un giro hacia Él a través de lo que somos. Por eso es que lo primero que le dice el profeta Oseas es volvámonos, porque en el camino donde él estaba y donde ellos estaban, ellos habían aprendido la Torá de letras, pero la Torá no había provocado en ellos lo que se supone debe provocar. Y es que cuando leemos la Biblia para enseñar a otros y no para que ella nos enseñe a nosotros mismos, justamente caemos en eso, en decirle a otros lo que tienen que hacer, pero nosotros, en las partes más oscuras y profundas de nuestro corazón, comenzamos a vivir para nosotros mismos. El apóstol Pablo, en la búsqueda de Dios, de encontrarse con Dios, de servir a Dios, de agradar a Dios, de tratar de hacer cosas para Dios, alcanzó muchas cosas. Alcanzó muchas cosas que en ese entonces tenían mucho valor y eran muy importantes. Sin embargo, parece ser que Pablo se encontró con cosas en su vida que cambiaron su ruta de acción. Y es mi intención que hoy Dios te permita mirar este mensaje y escuchar este mensaje para que te sientes a analizar hacia dónde te está llevando la ruta que tú estás tomando o que tomaste. ¿Te lleva a conocer el amor de Dios o te lleva a trabajar para Dios? ¿Te lleva a hacer cosas para Dios o te ha enamorado apasionadamente por Jesús?
¿Te ha deslumbrado el oro del arca o te ha deslumbrado la presencia del arca? ¿De qué se trata todo este asunto de la presencia de Dios? ¿Es algo místico o es algo que de verdad conquista de tal forma nuestro corazón que seamos capaces de derribar aquellos ídolos que están ahí sentaditos, colocados por nosotros a lo que nos postramos cada mañana y cada noche? Necesitamos hacer un crudo balance, pasar un inventario. El apóstol Pablo en Filipenses trazó una ruta que yo quiero que nosotros leamos para entrar al segundo punto de este mensaje, y es: ¿a qué le hemos dado valor? El apóstol empieza diciendo: mis amados hermanos. El lenguaje cambió. A los que perseguía ya lo comenzó a amar, ya los amaba. ¿Usted se acuerda que en el capítulo 8 del libro de los Hechos, este tipo era un perseguidor? ¿Y qué forma era? Hasta el punto de buscar cartas en el Sanedrín. Parece que tenía cuñas allá arriba. Parece que tenía las maneras de llegar a los altos jerarcas de la religión. Estoy tratando de ver cómo me manejo para no decir ciertos lenguajes que quizás hoy no sean propicios. A los trujillos de este asunto, a las vacas sagradas que se creen que sin ellos nada funciona. A nosotros, los que estamos en lugares de eminencia, que sabemos coartar la vida de las ovejas y trasquilar sus ovejas, sus lanas, sin ningún tipo de contemplación. Pablo era muy aliado de esa gente. Pablo era bien aliado hasta el punto de sentirse con el derecho de a los del camino hacerle la vida imposible. Él mandó a buscar carta. ¿Y por qué le dieron las cartas? Porque tenía las credenciales. Cada vez que nosotros, señores, vamos detrás de credenciales, sin entender que nuestra autoridad debe de venir de Dios y nuestra mayor aprobación debe de venir del sí de Dios y no el de los hombres, porque hemos amado mucho que los hombres nos aprueben, aunque en el camino perdimos la aprobación de Dios. Perdimos la aprobación de Dios porque no entendimos cómo manejar muchas veces lo que los altos colocados en lugares de eminencia y puestos por Dios, en un momento determinado manejaron hacia nosotros. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El apóstol Pablo dice: mis amados hermanos, me encanta esto. Pase lo que pase, alégrense en el Señor. Y nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. El que perseguía a la iglesia ya quería proteger la fe que esa iglesia tenía que tener. Dice: cuídense de los perros. Pareciera ser que a mucha gente no le gusta que se lean estos pasajes, pero están ahí como advertencia y más me vale a mí leerlos como parte del mensaje. Porque una de las cosas que tiene que pasar para que usted vuelva a redefinir la ruta de acción, la ruta de buscar a Dios genuinamente, es cuidarse de esos perros. Eso dice la Biblia, ¿eh? Conmigo no se ofenda, eso dice ahí. De esa gente que hacen lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. ¿De qué está hablando el apóstol aquí? ¿De qué está hablando el apóstol aquí? Presta atención como él sigue diciendo en el verso 3. Pues lo que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Párese ahí. Porque lo que Pablo está encarando, el tipo este que perseguía, que se volvió literal la zozobra, la persecución, la angustia de los creyentes hasta el punto de consentir la muerte de Esteban, ya cambió el lenguaje, ya cambió la forma, ya cambió inclusive sus afectos, sus amores, sus logros, todo cambió. Hubo algo trascendental en la vida de Pablo y es de lo que yo hoy quiero que tú prestes atención. ¿Qué pasó en la vida de este hombre que algo le cambió y le dio el giro que le dio? Vamos a seguir leyendo porque él está hablando a los perros. Él habla de un cuidado que hay que tener. En este momento, nosotros que hemos trabajado tanto para Dios a través de los años, que hemos hecho tantas cosas para Dios a través de los años,
¿Dónde está la experiencia con Dios a través de quién es Dios y no a través de lo que hemos hecho para Dios y el resultado que hemos obtenido de lo que hemos hecho para Dios? ¿Cuán ilusorio puede ser nuestro corazón al sentirse lograr cosas para Dios sin que nosotros realmente hayamos sido afectados por Dios a través de hacer cosas para Él? ¿Cuántas veces en nuestro caminar la mirada de Dios fue lo que nos deleitó y no lo que podíamos recibir de Dios? Estamos ante un pueblo que ha aprendido a acercarse a Dios por razones equivocadas. Y hoy estamos viviendo lo mismo que vivió el profeta Oseas. Un llamado de volver al camino correcto, de conocer a Dios, no de servirle sin conocerle. No es posible servir a un Dios no conocido. No es posible trabajar para Dios sin conocerlo. No es posible ponerse la vestimenta de ministro sin antes tener un apego a Dios y a su amor, porque vamos a distorsionar. El yo nuestro es un distorsionador por excelencia de aquellas cosas que Dios nos permite tener sin antes tener claro quién es Él. Por eso Pablo aquí, cuando empieza a hablar de este capítulo, él lo primero que establece es el modus vivendi de aquel que ha encontrado a Cristo y es alegrarse. Y esto no es un asunto de afuera. A mí no me venga usted a querer convencer con que usted se alegra por la foto que pone en Instagram. Ah, ah, no. Tampoco me interesa sus muchos videos. Mm, mm. La alegría es algo que se lleva muy profundo y que se experimenta con las cosas pequeñas que Dios permite que vivamos. Usted no puede ser alguien que experimente alegría si usted no sabe alegrarse con lo poco que tiene. Si usted no sabe bendecir la gracia de Dios sobre su vida con que usted puede hoy respirar, que usted puede hoy mirar, que usted puede hoy disfrutar el sabor de lo que Dios le permite ponerse en la boca porque sus papilas todavía funcionan. No me hable usted, por favor, Oni, vuelve y ponme el versículo de Filipenses 3:1. No puede el cuerpo de Cristo tener bien sus intenciones si no sabe alegrarse. Fíjese, no es que no viva tristeza, es que aprenda. He aprendido y cuando aprendemos este asunto es porque ya Cristo se ha revelado en lo más profundo de nuestro ser sin importar circunstancia. Aquí no está diciendo que no experimentes tristeza, aquí te está diciendo que aprendas a alegrarte, pase lo que pase. Entre la palabra pase lo que pase, se descubre a Dios a través de quién es Él, no a través de lo que hace. Por eso él comienza a hablar de las perspectivas, de las ópticas, de lo que es en verdad importante, estableciendo cuál es el resultado de conocer a Dios a través de las experiencias. Es la alegría de ser uno en Cristo, no de que la circunstancia cambie. Es la alegría de encontrarnos en Él, siendo hallado en Él, vivos en Él. ¿Te encuentras en Jesús a través de lo que vives? ¿O lo que vives te aplasta de tal manera que no logras ver a Jesús en ello? Es entonces momento de preguntar a quién he estado conociendo y qué he estado conociendo. Dios es como un universo eterno, un gran universo. Si usted decide conocer algo de Dios, usted se quedará corto porque Dios es inalcanzable. Y aunque él dice, alégrese en esto el que se vaya de alegrar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios, lento para la ira y grande en misericordia, también dice, oh, profundas riquezas de la sabiduría del Señor, insondables son sus juicios e incontables sus caminos. Entonces, Dios no es un tema para ser conocido, para ser enseñado. Dios es alguien que quiere ser revelado desde lo más profundo de tu corazón a través de Cristo, por medio de Cristo y para Cristo mismo. Por eso Él dice esta verdad. Nunca me canso de decirle estas cosas y lo hago para proteger su fe. Entonces vuelve a decir o sigue diciendo, cuídense. Debe venir un entendimiento en nosotros de cuidados. Cuidado que hay que tener a la hora de proseguir en conocer al Señor. Seguimos leyendo Filipenses 3 en su verso 2
creo que Onifer está por ahí, ahí está, dice, cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, los mutiladores que les dicen que deben hacer, que les dicen que deben hacer, que deben hacer, que deben hacer, que deben hacer sin antes enseñarles lo que deben ser. Seguimos con el verso 3. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. No depositamos ninguna confianza en esfuerzo humano. ¿De qué está hablando Pablo aquí? El tipo que aprendió a ganarse el favor de los escribas, de el Sanedrín, de Gamaliel, acaba de decir, aprendí que este asunto no es porque yo confíe en mi fuerza, porque se dio cuenta que todo su esfuerzo humano de lograr y alcanzar cosas para Dios en un punto de su caminar fue sin valor. Sigamos leyendo. Dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo lo tengo aún más. Sigue diciendo, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. De ahí su nombre. Shaul era el nombre de Saulo en el original idioma. Venía de donde el rey Saúl había nacido. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Wow, qué estima tenía en ese momento. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Sigamos. Era tan fanático de que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Sigamos. Antes creía que esas cosas eran valiosas. Quedémonos ahí. ¿Qué sistema de creencia tuvo el apóstol Pablo o tuvo Saúl, que lo llevó a alcanzar esos logros? Vamos para atrás, Onifer, por favor, en Filipenses 6. Miremos un momentito. Vamos a ver. Démosle un poquito más para atrás al 5. A ver. Fui circuncidado cuando tenía 8 días. Ahí vemos que tenía una familia capaz de guardar las observancias de la ley, porque tuvieron que llevarlo al templo a los 8 días de vida o donde quiera que lo llevaran, porque él tenía que dar, por lo menos sus padres en ese momento habían estado claro que él pertenecía a una religión que demandaba la circuncisión al 8º día. Luego vemos que es ciudadano de pura cepa y miembro de una tribu. El tipo estaba metido donde tenía que estar. Dice que era hebreo, como no había otro, y fue miembro. ¿Cómo pasó él al ser miembro de los fariseos? Si exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Me pregunto yo, ¿cómo los que aprobaban a los fariseos en ese momento aprobaron a Pablo? Me parece que tenían que tener una observancia en su estilo de vida para poder aceptarlo. Me parece que Pablo tenía que pasar largas horas estudiando la Torá, estudiando la sabiduría, estudiando la Torá oral, escrita, creciendo junto con ellos. O sea, Pablo tenía una vida radical dedicada al servicio de conocer a Dios. Me parece que en su búsqueda de Dios, por eso dice, él tenía celo, pero no conforme al celo correcto, dedicó tiempo, dedicó esfuerzo, dedicó sueños, dedicó horas, dedicó tantas cosas para alcanzar lo que él entendía era valioso. ¿No le da miedo a usted que llegando al cielo se dé cuenta que usted le dedicó tanto tiempo, esfuerzo a cosas que carecían de valor? Si le pusiéramos tanto corazón a los logros que queremos alcanzar en este tiempo como al conocer a Dios, yo creo que nosotros viviéramos otro estilo de cristianismo, otro estilo de vida. Si le dedicáramos tanto esfuerzo a conocer el amor de Dios,
como lo hacemos para hacer y adquirir destreza para ser mejores profesionales. Fuera impresionante el tipo de creyente que fuéramos. Si le dedicáramos a Dios y a conocer a Cristo y a conocer a Abba, todo el tiempo que le hemos dedicado para desarrollar nuestros talentos, nuestras artes, nuestros estudios, yo no creo que a veces fuéramos la luz que estamos irradiando, donde a veces permitimos que los que deben ver para no tropezar tropiecen con la luz que le damos, porque es tan pobre y es tan poca que no es referencia para su caminar. Y créame, tropezar no es llorar porque se siente mal, porque le pasó algo que usted no quiere. Tropezar es dejarlo envuelto en su propio pecado. Tropezar es dejarlo envuelto en sus razonamientos ilusorios, banales, que nacen de un ego corrompido, que nada tiene que ver con Cristo y su carácter. Dejarlo creer sus ideas, sus historias, su propio conocimiento de lo que debe ser cuando no tiene nada que ver con lo que es de acuerdo a las estructuras del carácter de Cristo. Pablo adquirió unas creencias tan fuertes en su crecimiento que le otorgaron el derecho de ser perseguidor de la iglesia. Él no lo hizo fuera de autoridad, lo hizo bajo autoridad. Eso requiere de mucho para ser logrado, ¿eh? Y él lo logró. Y en el verso 7, Onifer, me gustaría que lo colocaras por ahí. Pablo comienza a revelarnos lo que debe tener valor para nosotros. Esto debe producirle a usted un choque mental, porque usted puede pasar años sentado, señores. Usted puede pasar años sentado queriendo leer la Biblia con intención equivocada. Por favor, no pase más tiempo leyendo la Biblia con intención equivocada. Busque a Dios a través de la palabra, pero para conocer a Dios y su amor, a Cristo y su carácter, conocerlo. Permita que el carácter de Cristo en su corazón vaya moldeando todo ego, todo lo que no es, deshaga lo que no es a través del conocer a Jesús. Permita que los ojos de Jesús deleiten todos sus afectos, le haga brillar por dentro y haga que usted pueda mirar con claridad a qué usted le está dando valor, y lo que no debe tener valor, comience a quitarlo del estante donde lo ha colocado. Pablo empezó, este hombre que llegó a ser quien fue, dice, antes creía que esas cosas eran valiosas. ¿Cuántas veces tú le has dado valor a algo que no tiene valor y porque Dios te lo quitó, empiezas a hacer una perreta, empiezas a gritar hasta el Himalaya, empiezas a quejarte, empiezas a aburrirte, empiezas a mermar en tu búsqueda personal de Dios, porque Dios, que sabía que lo que te habías propuesto no era Dios que lo había propuesto, sino tu corazón, engañado por la religión vana, que se disfraza muchas veces de Jesús, pero nada que ver con él. Así le pasó a mi amigo Pablo, pero ahora considero que no tiene ningún valor. Ahora, ¿por qué ahora? ¿Qué había hecho Cristo? Sigamos leyendo el verso 8. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¿Cómo es que Pablo desecha y nosotros anhelamos lo que Pablo desechaba? ¿A qué Cristo conoció Pablo que nos está faltando a nosotros conocer? Vamos a Hechos 8, Hechos 9, Onifer. Vamos a ver cómo era que Pablo caminaba. Hechos 9. Vamos a ver a Pablo. Pablo llegó a desechar lo que antes amaba por lo que Cristo había hecho, por lo que había conocido. Vamos a ver a Saulo.
Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a sus seguidores, a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual. De regreso a Jerusalén, encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, la luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo quiero hablarte del primer versículo del capítulo 9 del libro de los Hechos. Onifer, ¿puedes ubicarte ahí? Fíjense el gran dilema de aquellos que adquieren títulos sin transformación, de aquellos que adquieren el saber como un conocimiento infructuoso que no produce cambio en su vida interior. El hombre que pronunciaba amenazas con cada palabra, el ansioso por darle muerte a lo que Dios quería darle vida. Fíjense qué carácter tenía él. ¿Cuál es el carácter que tiene de aquel que se ha dedicado a alcanzar, a hacer cosas para Dios, pero no ha pasado por tal conocimiento de Cristo que le haya anulado de tal forma su yo para que Cristo pueda alumbrar a aquel que está en oscuridad? Válgame Dios. Claro que algo grande aconteció. Claro que algo grande había hecho Cristo. Por eso lo dijo en Filipenses 3. Por eso lo dijo. Jesús le dice a él: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues sin transformación? ¿Por qué te levantas contra lo que yo estoy permitiendo? Todo aquel a quien Dios expone a su carácter, lo próximo que va a hacer va a levantarse contra lo que Dios permite, porque no va a querer lidiar con lo que Dios permite. Va a mirar a los hombres, va a encarar a los hombres, pero no va a encarar lo que él reacciona. Aquí estamos viendo al iracundo, al soberbio, al sabio en su propia opinión. Eso es lo que estamos viendo. Sin embargo, en Filipenses 3 vemos a otro. Vemos al que dice: lo que para mí era valioso, después de yo conocerlo y ver lo que ha hecho, qué había hecho, que lo había transformado. El amor de Dios transforma. Trabajar para Dios no transforma a nadie, si no la tierra estuviera ya lista para que Cristo viniera. Tenemos más trabajadores para Dios que gente que hace invento en China. Tenemos más ministerios, señores, que cualquier otro gobierno humano. ¿Y qué hemos visto? ¿Qué estamos viendo? Vemos que el mundo está siendo trastornado por esos del camino. No, hemos trastornado al mundo, pero con burlas. Lo hemos trastornado, pero dando imagen incorrecta de nuestro Señor. No, así no es. Esta transformación, este cambio de escenario, esta persecución, este quedarse ciego por un tiempo, encerrarlo en una habitación, decirle haga silencio. Usted se imagina lo que pasó en esos días donde Pablo estaba ciego. Tener esa voz en ese oído diciéndole: ¿por qué me persigues? Pero Señor, ¿cómo que te voy a perseguir? Me perseguiste a mí por cuanto los perseguiste a ellos. Ellos son yo y yo soy ellos. ¿Qué unidad tenía Cristo con su iglesia para entender que Pablo tenía que en ese momento escuchar esa palabra: me estás persiguiendo? ¿Qué unidad tenemos nosotros con la iglesia de Cristo como debemos de tenerla? No, no tenemos mucha.
La unidad que tenemos con la iglesia es hasta que me hace lo que quiero o hasta que me molesta lo suficiente. Dejamos de ser cuerpo de Cristo en el momento que estoy molesto con alguien. Dejamos de ser lo que Cristo quiere en el momento que alguien entra y toma posesión o daña mis intereses. Es hora de volvernos a Dios para amar a la manera de Dios y entender de qué se trata ser hijos de Dios en la tierra. El capítulo 9 narra por completo cómo Pablo fue afectado por un día con Cristo, una visión con Cristo. Entonces no me diga usted a mí que con quien usted se encuentra en esas revelaciones importantísimas que usted dice tener es con Cristo. Usted sale de ahí siendo malcriado con cualquiera que no le cae. Usted se está inventando quizás muchas veces revelaciones que no afectan. Por eso hay que profundizar, detener el mundo emocional un poco para darle cabida a la realidad de Cristo en lo más profundo de nuestro ser, para que llegue a lo profundo, a donde hay cambios, a donde genuinamente se produce lo que Dios busca. Hemos estado conociendo a Jesús para afectar nuestro ministerio, nuestro llamado, para tener alcance, para adquirir cosas, para lograr conquistar, para enseñarle a la estima que somos valiosos, para darle vida a un yo que debe de morir. No hemos conocido quizás a Cristo al punto que Pablo lo conoció para restarle valor a lo que antes le había dedicado su vida. Te vas a ir de la tierra, eres eterno si naciste de nuevo. Tus horas deben de ser revisadas. Tienes que hacer un inventario a qué le estás dedicando tu pensamiento, a qué le estás dedicando tu tiempo, a qué le estás dedicando tu esfuerzo, a qué le estás dedicando tu pasión. Pablo comenzó a darse cuenta tarde, no, y era lo que el Espíritu Santo me hablaba esta mañana. Nunca es tarde si eres eterno. Nunca es tarde para los eternos. Para los que están viviendo terrenalmente, sí. Eso sí que están fuera de ruta. Pero para los que tenemos eternidad en el corazón del hombre, no es tarde tomar la ruta correcta ahora. Comenzar y disponer, que no es tiempo de hacer, sino de conocer. Vámonos a Juan capítulo 17. Yo creo que esto fue lo que Pablo encontró. Vamos ahí. Vamos a ver qué fue lo que conoció. Porque él hablaba de conocer. Y en Juan capítulo 17, el Espíritu Santo me hablaba que tenía que hacérselo llegar a ustedes en esta mañana. Un día donde se suponía que teníamos que estar en el templo físico, Dios nos congregó en el templo espiritual. Estoy en Juan 17. Vamos a ver qué dice. Después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, al único Dios verdadero y a quien enviaste a la tierra. Como aprendimos en el, la ruta de transformación a través del pastor, él nos hablaba y nos decía: la eternidad no comienza cuando te mueres, comienza ahora conociendo a Abba Padre. Tu eternidad es la revelación de conocer a Abba Padre. ¿Cómo es Abba? ¿Por qué su amor fue tan impactante que a través de la muerte de su Hijo nos acercó a Él? ¿Por qué Él extiende su mano de misericordia? ¿Por qué Él hiere y sana? ¿Por qué Él desmenuza y vuelve a construir? ¿Por qué no se cansa de ti ni de mí? Una vez nos introduce a su familia, ¿por qué nos hace sus hijos y que Él espera de nosotros como hijos? ¿Por qué su palabra en nosotros no produce lo que debe producir? ¿Y por qué en otros escenarios sí produce lo que debe producir? ¿Qué es conocer a Abba? ¿Qué es conocer a Abba? Eso fue lo que Pablo encontró. Pablo se preparó
para el regreso de su Señor, aunque no lo vio, cuando cambió su escala de valores, cuando entendió que era lo que a él le iba a dar la plenitud de su ser, al decir todas las cosas que yo tenía por ganancia. Vamos a Filipenses otra vez. Y como dijo alguien hoy, hoy se va a leer Biblia. Exactamente eso debemos hacer. La iglesia es un lugar para que la palabra de Dios esté abierta, no cerrada con un versículo que no muchas veces podemos captar a profundidad. Él es la fuente de vida. Su palabra trae un efecto de purificación, de limpieza, de restauración, de reubicación. Por eso necesitamos comenzar a hacerla el lenguaje nuestro para que se vuelva vida dentro de nosotros. En Filipenses 3, creo que 8, el apóstol otra vez vuelve a decir por qué fue que él le restó el valor a lo que su corazón anhelaba. Y ya estoy cerrando el mensaje de hoy. Ahí está. Él decía, así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Haga su lista, lo que amo, lo que anhelo, lo que codicio, lo que tengo deseo, lo que quiero alcanzar. Y procure ser lo suficiente honesto con usted mismo para ver en qué lugar está Cristo. No lo haga usted buscando agradar al papel ni a sus ojos. Búsquelo, hágalo sabiendo lo que hay detrás de su corazón. Rétese a usted mismo y atrévase. Y no lo mida por lo que usted cree, mídalo por el tiempo que le dedica, para que sea lo suficientemente real lo que usted está plasmando con lo que usted está viviendo. Usted ama a lo que usted le dedica su tiempo. Y si usted le dedica su tiempo solo a su mundo secular y laboral, ponga su barba en remojo porque es probable que Dios lo mande y no a buscar para llevárselo al cielo, sino al próximo proceso para que lo encare como encaró a Pablo, para darle valor a lo que valor tiene. No permita que el afán, el disturbio del alma, el deseo constante de querer nos haga ineficientes e ineficaces en el manejo del tiempo para no saber darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Violente su estructura emocional para hacer a Cristo Señor de sus emociones. No le dé el caramelo que quiere, sino la sal que necesita. Es hora de que nuestras emociones tengan el espacio que deben de tener y sean construidas como deben ser construidas a través de conocer a Jesús. El verso 9, Onifer, quiero que lo coloques ahí antes de finalizar. Aquí es donde está el tema central de toda la preparación que necesitamos y llegar a ser uno con Él. ¿Con quién somos uno? A veces somos uno con el trabajo, uno con el sueño, uno con el deseo, uno con el marido, uno con el anhelo, uno con todo lo demás, menos con Él. Pablo llegó a ser uno con Él y a través de ser uno con Él fue funcional en todo lo demás. Porque Pablo trabajaba, Pablo se ocupaba. Cualquiera pudiera decir que Pablo vivía una vida bastante ocupada en la formación del cuerpo de Cristo en ese entonces, aunque estaba siendo perseguido. Observamos por sus cartas que no daba tregua a la edificación del cuerpo de Cristo, a saber cómo estaban los santos, a prepararlos para la hora del ministerio. Por lo tanto, yo no puedo pensar que porque estaba preso era una persona que no trabajaba, era un hombre donde su vida fue el cuerpo de Cristo. Imagínense la Biblia. Ayer pensaba yo, ¿qué sería de la palabra del Señor, de la Biblia, sin esas cartas de Pablo, que habla con tanta claridad, tantas cosas que necesitamos aprender? Entonces, es hora de hacer la listita que se hace a fin de año, para el nuevo año, nuevas metas. A los que les gustan sus calendarios, comiencen a colocar ahí lo que necesitan poner. ¿Cuáles son sus esquemas de valores? ¿A qué le han estado dando valor?
¿Qué es importante para usted? Dicen aquellos que han enfrentado el cáncer que su vida cambia en el momento en el que tienen que pensar en que la muerte puede ser una opción. Porque aunque todos nosotros sabemos que la muerte es parte de nosotros, vivimos en la ilusión de que siempre viviremos aquí en la tierra. Tristemente es así, esa es la realidad, no la voy a cambiar yo, ni la podemos cambiar. Parece que la mente nuestra le gusta hacer ese juego mental de creerse que la muerte no va a llegar, aunque es lo único seguro que tenemos. En fin, dicen que las personas que enfrentan el cáncer, al verse ante tal presión mental, emocional, espiritual, crisis de fe, hacen una revisión en sus vidas hasta el punto que empiezan a valorar cosas que no valoraban. Esto parece ser algo que hay que prestarle atención. Pablo tenía claro su objetivo en Filipenses 3:9. Él quería llegar a ser uno con él. ¿Con quién nos queremos unir? A veces nos queremos unir con el pecado. A veces nos queremos unir con el ministerio. A veces nos queremos unir con un sueño. A veces nos unimos a la sensación que nos deja lo que ministramos e impartimos de Dios. Eso no quiere decir que estamos siendo uno con Él y en Él. Revise sus intenciones. Revise si realmente usted dice amar a Jesús o ama lo que hace para Jesús. Porque es hora de poner en remojo nuestra propia barba. El fuego ha salido a la tierra. La venida del Señor se acerca, pero no va a ser cuando pensamos nosotros. Por lo tanto, el tiempo de preparación no es mañana, es ahora. Ya estamos tarde para estar siéndonos preparados para lo que debemos prepararnos. No es tiempo de entrar a jugar, es tiempo de tomar en serio lo que nuestra vida produce y encararla, porque nuestras escalas de valores tienen mucho que ver con eso. Dice él, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. ¿Qué significa eso doctrinalmente? Entendemos, ministros del Señor que me están viendo, lo que significa llegar a ser justo por medio de la fe en Jesús. ¿Qué implica la fe en Jesús? ¿Qué es esa obra que nos hace tener fe en el Señor? Somos ministros del último tiempo, donde a las personas se le está desarrollando una enfermedad emocional, donde sus expectativas y sus demandas son 1000 veces más que hace 15 años atrás, donde idealizan su bienestar a través de lo que van a recibir por las personas que le dan. Necesitamos encarar situaciones como esa, ser ministros competentes, aprobados de un pacto que es inalterable porque fue el último pacto, donde Cristo era suficiente y su palabra también. Entonces nosotros necesitamos revisar qué es la fe que nosotros perseguimos o qué es la fe que nosotros aprobamos. Pablo dice, pues la forma en la que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Oiga, ¿entiende usted eso? ¿Cuántas veces la justicia suya fue por lo que hizo? ¿O cuántas veces la justicia vino a través de lo que la fe de Cristo en usted produjo? Vamos a finalizar en el día de hoy con Efesios 3. ¿Cómo se hizo Pablo uno con él? Efesios 3 nos da la respuesta antes de nosotros cerrar este servicio de una hora en su palabra. Estamos ahora mismo yéndonos a Efesios capítulo 3. Vaya usted a Efesios capítulo 3 y mire un momentito ahí y tome aire, porque yo creo que aquí se definen las aguas. Creo que lo tienen por ahí. Onifer, ¿lo puedes colocar, por favor? Efesios 3. Dice, cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles. Oiga este asunto, señores. ¿En qué pensó Pablo? Efesios capítulo 2 es el capítulo de la gracia.
Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No. La unción del Santo está aquí. La unción del Santo está aquí. La unción del Santo está aquí. Ha venido a libertar. La unción del Santo está aquí. La ¿Se escucha? ¿Seguimos en vivo, Onifer? Ayúdame a ver si los micrófonos, si los comentarios están por ahí, me están preguntando. ¿Puedes ponerme la escritura? Creo que estamos, ayúdeme a saber si estamos en vivo, si ustedes están. Efesios 3. Estamos ya casi finalizando. Me parece que estamos en vivo, ¿eh? Dice, cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles. Vea el verso 19, Onifer, por favor, del capítulo 3. Pablo dice aquí, cuando pienso en esto, el capítulo 2 es el capítulo de la gracia. Lo que a Pablo lo hizo reflexionar acerca del cambio que debía dar su vida fue justamente la gracia y el amor de Dios, no lo que tenía que hacer para Dios. Al contrario, lo que tenía que hacer para Dios se volvió para Pablo sus propias cadenas antes de conocer a Cristo correctamente, antes de conocer el señorío de Dios como debía conocerlo. Por eso en el verso 19, y con esto yo cierro hoy diciendo lo siguiente: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida
y el poder que proviene de Dios. Eclesía, nada ocurre en la tierra por casualidad, ni siquiera este hermoso apagón en el que nosotros estamos como ciudad en este momento. Es parte ahora mismo de la ciudad. No es coincidencia. Es necesario que revisemos. Es necesario que revisemos en qué hemos pasado nuestro tiempo. Yo sé que muchos han estado conociendo a Dios. Otros tienen que acercarse más a Dios. Otros han estado retardando el camino a Dios. Otros se sienten que ya no tienen fuerzas para seguir sirviendo a Dios. Otros alcanzan a decir, me dediqué a Dios y lo que viví como consecuencia fue sufrir. Nada de eso es Cristo. Nada de lo que te acabo de decir es Cristo. Cristo es quien debe ser encontrado en nuestro corazón. Nuestro amor debe ser por Él y para Él. Y lo que Él determine estará bien. Pablo lo encontró hasta el punto de hacerse uno con Él. Se encontró en Él y Él fue quien escribió palabras como Él lo llena todo en todo y la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Él no habló de una plenitud que no había experimentado. El tipo encontró que sus cadenas jamás fueron emocionales ni mentales, simplemente fueron físicas. Haciéndolo. Es mi deseo, eclesía, como pastora que soy en este momento de ustedes, que sus cadenas solo sean físicas, si ha de serlo. Que encuentren en el Señor tal grado de libertad por conocer su amor, que se den cuenta que ni sus mentes ni sus corazones deben tener ningún tipo de esclavitud cuando Él es el Señor de lo más profundo de nuestro corazón. Démosle muerte a todos aquellos ídolos, orgullo, ego, vanidad, codicia, falsas ambiciones, justicia propia, deseos impuros, anhelos incorrectos, metas propuestas fuera de la voluntad de Dios. Empecemos a hacer la lista de aquellas cosas que Abba no quiere. Encaremos el reino y entendamos que nada tenemos en la tierra fuera de Él. Y que si no lo tenemos a Él y somos uno en Él, genuinamente vamos a vivir incompletos. Así que sea Dios con ustedes. Recuerden, hoy es un día de oración, no por lo que ha pasado en República Dominicana, sino porque es necesario. Aquellos que han dispuesto su corazón para ofrendar en nuestra congregación, colaboradores, a ustedes no hay que decirle lo que ya ustedes saben. Sea Dios bendiciendo sus vidas, sus finanzas, sus corazones y al cuerpo de Cristo que se congrega en Eclesía Central Santo Domingo. Amen al Señor con todas sus fuerzas, todo su corazón y con toda su mente. Y el Señor Jesús uno en Él y con Él. Dios les guarde, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión que Dios así lo permita. Bye bye. La unción del Santo
presencia aquí, siento tu poder aquí.